secretario cuenta. Señora Presidenta, en la comisión mixta el único oficio que ha recibido es el de los integrantes, quedando hoy día en la comisión de gobierno y los diputados, señores Juan Antonio Coloma, Marcelo Díaz, doña Paulina Núñez, Leonardo Soto y don Matías Walker, como integrantes de la comisión. Gracias, secretario. Les pido que desconectemos todos los micrófonos para que podamos escucharnos bien y que nos pidan la palabra por el chat para ir dándoselas en orden. Yo los voy a ir anotando acá y el secretario también. El tema fue, ¿no es cierto?, que el Senado rechazó las modificaciones introducidas por la Cámara al boletín 13.507 que se refería a incluir el Congreso Público en la posibilidad de hacerse en forma telemática. Hizo 2 enmiendas la Cámara de Diputados. Uno, agregar en el inciso primero que solo la autorización del Congreso Pleno para trabajar de forma telemática era para la cuenta pública del presidente, y se introdujo también un inciso segundo en que se permitía el que fuera 100% telemática y que incluso el presidente lo podía hacer desde la moneda. Eso fue rechazado unánimemente o por todos los senadores presentes en la sala y se dio paso a esta comisión mixta. Ya están pidiendo la palabra. Voy a darle la palabra primero al Ejecutivo para que escuchemos al Ejecutivo y luego el senador Araya, que nos pidió la palabra. Ministro, tiene usted la palabra. Me gusta, comparto el comparado para que ustedes tengan toda la vista. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo para todos los señores senadores y diputados que nos están escuchando. Gracias por la invitación a la comisión. Y sí, quería dar una breve explicación de lo que está ocurriendo a ojos del Ejecutivo, hacer una propuesta, que por supuesto entiendo que únicamente es una propuesta, pero básicamente esto se origina por una moción transversal que se aprueba en el Senado, llega a la Cámara de Diputados, la Cámara la complementa, estableciendo esta habilitación no solamente para los parlamentarios de sesionar y de funcionar de forma telemática para la cuenta pública, sino que hace lo propio para el presidente de la República. Eso llega al Senado en tercer trámite, es rechazado, y en ese trámite, que fue antes de ayer, a raíz de peticiones que se habían hecho por parte de la presidenta del Senado, otros parlamentarios también, y de una moción, una reforma constitucional patrocinada por el senador Quintana, la senadora Rincón, el senador Durresti y un par de senadores más, todos de oposición. Recibí un llamado del presidente de la República y con el presidente conversamos respecto a lo que estaba pasando y él me planteó que podía decir oficialmente la opinión del Ejecutivo en orden a que nos parecía razonable pensar en la prórroga de la cuenta pública. ¿Por qué? Porque la situación sanitaria así lo aconseja, porque recibimos solicitudes de parlamentarios de distintos sectores políticos de intentar cautelar el espíritu republicano y la noción de cuenta pública frente a la nación, frente al pueblo, frente al Congreso, como decía el senador Elizalde hace un par de días. Y eso, la mejor manera de cumplirlo, sin lugar a dudas, es a través de una presencia física en el Congreso, en Valparaíso, por supuesto, atendida la situación sanitaria. Entonces, nos gustaría, señores parlamentarios, compartir con ustedes una propuesta que hemos preparado aquí con Max Pavés durante el transcurso de la mañana, que establece lo siguiente: establece la posibilidad de sesionar de forma telemática para los señores parlamentarios, exclusivamente para la cuenta pública y también, por supuesto, para el presidente de la República, habilitándolo para rendir esa cuenta pública en una ciudad distinta, en este caso a Valparaíso, que es el lugar donde tiene el presidente residencia, que es en Santiago. Esta podría ser en el ex Congreso o en la moneda. La verdad es que nosotros como ejecutivos no tenemos ninguna preferencia en el sentido de que si se desarrolla por vía telemática, que esta puede ser, a mí me gustaría personalmente, lo digo acá, y creo que el presidente de la República también estaría por esa tesis, que pudiera ser el ex Congreso, si finalmente resolvemos que sea vía telemática. Pero la segunda parte, y esta es la propuesta del Ejecutivo, atendida a la reforma constitucional, que está actualmente en la Comisión de Constitución, quisiéramos, y entendiendo que están las ideas matrices, poder plantear la posibilidad de establecer en esta discusión y ojalá acordar en la comisión mixta la prórroga para el 1 de septiembre, si las condiciones sanitarias así lo permiten. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacer la cuenta pública de forma presencial el 1 de septiembre, que lo hagamos de esa manera, y si eso no es posible,
que, dada la habilitación que se le entrega al Parlamento y al presidente en virtud de esta reforma constitucional, se haga de esa manera. Hemos escrito un texto, como les decía, no sé si está a la vista de los señores parlamentarios. Si usted me autoriza, presidenta, estimados parlamentarios, para que Max Pavés explique en pocos minutos el contenido de la propuesta del Ejecutivo, se lo agradeceríamos profundamente. Le pediría si pudieran proyectarlo, o porque el que está es lo que se... El que está proyectado, presidenta, es del Ejecutivo, no es de la Secretaría. Este es el del Ejecutivo, ok. Eso es del Ejecutivo, ese documento, no es de la Secretaría de Senado. Bien. Max, ¿tiene la palabra? Bien. Muchas gracias, presidenta. Mire, estos son solamente 2 enmiendas. En la primera modificación nosotros estamos por prácticamente reproducir el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados con la prevención que hacía el senador Galilea en su minuto, que es eliminando una coma, para entender de que la Cámara de Diputados, el senador Araya también, que sea la autorización para funcionar por medios telemáticos es para la Cámara de Diputados, el Senado y el Congreso Pleno para efectos de la cuenta pública del Estado administrativo político que el presidente debe dar al país. ¿Ya? O sea, solamente para habilitar el Congreso Pleno en estas circunstancias. Y agregamos un inciso final, que lo que ahí, Gonzalo, si puedes bajar, un inciso final, que lo que hace es, en primer lugar, tratar de recoger la reforma constitucional planteada por los señores senadores que corre la cuenta pública al 1 de septiembre. Y dejando como un mecanismo residual la posibilidad de que si llegada esa fecha siguen habiendo las condiciones que describe el inciso primero de esta disposición transitoria, es decir, una cuarentena o un estado de emergencia que impida sesionar al Congreso de manera normal, el presidente pueda, tal cual como lo habían aprobado los señores diputados, rendir la cuenta pública, al cual se refiere el artículo 24, inciso final, por medios telemáticos desde la ciudad en que tenga su residencia habitual. Es decir, y termino, presidenta, lo que hace el Ejecutivo es recoger la reforma constitucional de los señores senadores, se propone el cambio derechamente, un cambio presencial, digamos, porque solamente habla de la fecha en que se hace el cambio de la rendición de la cuenta, pero si el 1 de septiembre no están las condiciones sanitarias, descritas ahí, por supuesto, jurídicamente, para no tener que hacer una reforma posterior, dejar acordado que se podrá realizar por medios telemáticos el presidente estando en otra ciudad, y ahí se puede interpretar que podría ser el ex Congreso de Santiago, o derechamente el Palacio de la Moneda, u otra forma que se pueda definir. Ese es el planteamiento, quedamos a disposición de lo que digan los señores parlamentarios. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Tiene la palabra solicitada en el siguiente orden. Primero el senador Araya, luego el senador Elizalde y luego el diputado Soto. Senador Araya. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero es saludar por su intermedio al Ejecutivo y al resto de los señores diputados y señores senadores, señoras diputadas y senadoras que nos acompañan. Y primero hacerle 2 comentarios y hacer una propuesta respecto de la resolución de la mixta. En cuanto al primer tema, lo que se plantea en su minuto en la discusión en sala, señalé que la redacción que propuso la Cámara de Diputados podía conducir a errores en la interpretación, toda vez que pareciera ser que el funcionamiento telemático del Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso Pleno solamente se podría realizar por vías telemáticas en la medida en que se tratara de la rendición de la cuenta pública que realiza el presidente. Por esa razón, me gustaría proponerle a la comisión mixta que se pudiera dejar el texto que originalmente propuso el Senado, que básicamente consiste en incluir al Congreso Pleno y permitir su funcionamiento por medios telemáticos, dado que todo el añadido que hace la Cámara de Diputados, a mi juicio, puede conducir a errores en la interpretación, porque pareciera ser que se hace una referencia que los medios telemáticos solamente se podrían utilizar con la rendición de cuentas del presidente, cosa que no es el sentido. El sentido es que el Congreso pueda funcionar ambas ramas en forma telemática mientras dure esta pandemia. Y lo segundo, porque también esto tiene una segunda implicancia. Nosotros también tenemos Congreso Pleno respecto al funcionamiento, respecto de la rendición de cuentas que tienen que hacer los presidentes de las corporaciones, que también se hace en los primeros días del mes de julio, que probablemente estaremos viviendo una situación de pandemia y el Congreso Pleno no podrá sesionar. Y en razón de eso parecía una solución más práctica y un poco más limpia jurídicamente que solamente se autorizara o se incluyera el Congreso Pleno para funcionar telemáticamente, y de esa forma queda salvado el problema en el caso que los presidentes de las corporaciones y el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado no puedan rendir su cuenta pública en el mes de julio producto de que esté la pandemia, eventualmente pueden existir cuarentena, entre otras razones.
Esa es una primera propuesta. Y lo segundo, dejar para discusión el tema del postergar la fecha de la cuenta pública del presidente. Yo quiero adelantar un criterio y vamos a presentar una indicación en ese sentido, de que se pueda postergar la cuenta pública al día 5 de septiembre del presente año, obviamente en la medida en que existan las condiciones para que se pueda hacer, ojalá en forma presencial y si no en forma telemática, y también adelantando un criterio que en el evento que prospere la iniciativa que no se realice en Valparaíso, de hacerse en Santiago, tendría que ser en la sede del Congreso. Gracias, presidente. Senador Elizalde. Gracias, presidenta. Mire, sobre el numeral 1, yo estoy en desacuerdo, y lo planteé en la sesión de sala y fue la razón por la cual voté en contra de lo aprobado por la Cámara. Y voy a explicar por qué. Porque a mí me parece que es un error reducir los medios telemáticos solo al Congreso Pleno referido al mensaje del presidente de la Nación, a la cuenta pública. Porque en julio hay otro Congreso Pleno que tenemos que hacer, que es aquel en que rinden cuenta los presidentes de ambas corporaciones. Entonces la pregunta es si va a ser presencial. Por tanto, me parece que la reforma en el numeral 1 debería ser mucho más simple. Se puede sesionar telemáticamente ambas salas, o sea, ambas corporaciones y el Congreso Pleno. Punto. No lo reduciría solo al mensaje presidencial, a la cuenta pública del presidente. Creo que es un error, porque si no vamos a tener que en una semana más estar aprobando otra reforma más para que eventualmente, si la situación de pandemia es más compleja, el presidente de la Cámara, el diputado Paul Paulsen o la senadora Muñoz, presidenta del Senado, tengan que hacerlo, digamos, presencialmente. Como no lo pueden hacer, es absurdo. Entonces, yo no reduciría la restricción, perdón, la autorización para el Congreso Pleno solo al mensaje del 1 de junio o en septiembre, ese es otro tema. Eso es lo primero. Y por tanto, creo que hay que mantener la redacción original. Respecto al numeral 2, yo solo quiero señalar que hay que ser bien cuidadoso. ¿En qué sentido? No voy a hablar sobre el fondo por ahora, pero sí sobre la forma. Y es que a mí no me queda claro que existan hoy día 3/5 para aprobar el cambio de fecha. Pudiera ser que lo hubiera. Pero como esta es una comisión mixta, si va toda la reforma como un todo único, se corre el riesgo que se rechace el cambio de fecha y se termine rechazando los medios telemáticos para el Congreso Pleno. Cuando vamos a necesitar medios telemáticos para el Congreso Pleno, ahora en junio, en julio para las cuentas que tienen que dar los presidentes de las corporaciones, y eventualmente en septiembre si la situación se mantiene. Entonces, yo no sé si será posible que esta comisión mixta divida la votación en sala, no sé si eso es posible, o sencillamente que el cambio de fecha se tramite con la reforma constitucional que se presentó esta semana, por los senadores Muñoz, el senador Durresti, no me acuerdo quién más. O sea, que se tramite por puertas separadas para no poner en riesgo la reforma respecto de los medios telemáticos. Entonces, en síntesis, creo que el número 1 es un error reducir solo a la cuenta del presidente, porque hay otros congresos plenos que se tienen que realizar y que tendrán que ser por medios telemáticos de todas maneras. Y respecto al número 2, no vincularía las votaciones. Entonces, no sé si es posible dividir las votaciones en sala. Siendo una comisión mixta, creo que se vota el texto como todo, o sencillamente tramitarlo por cuerda separada. Gracias, senador. Diputado Soto, tiene la palabra. Ahí sí parece. Sí, lo escuchamos. Muchas gracias, presidenta. Saludar en primer lugar a los senadores, senadoras, diputados, diputadas, y esperar de que podamos resolver un tema que aparentemente parece muy simple, pero tiene varias aristas. Porque la tarea nuestra o del Congreso en esta decisión que hoy día nos someten a conocimiento tiene que ver con equilibrar lo que es una ceremonia republicana, constitucional, que tiene una tradición histórica, que está dada porque el presidente de la República rinde cuenta a la nación del estado administrativo y político del país. Y vaya que es necesario hacer esa rendición de cuentas en el momento que hoy día nos encontramos, particularmente por la pandemia, por todos los efectos que ha producido y también por la disminución de información que existe a nivel general, producto de esta pausa en las instituciones públicas que ha debido enfrentar producto de las consecuencias de la pandemia. Es decir, es una ceremonia republicana que hay que respetar, que hay que tratar de mantener en su fisonomía más esencial por lo menos. Y en segundo lugar, equilibrarlo con el riesgo cierto de que si se realizara de manera presencial,
con invitados, con prensa, de la manera tradicional, ello sin duda produciría una propagación del virus que sería altamente inconveniente. En consecuencia, hay que buscar un equilibrio entre ambas situaciones, reduciendo esta ceremonia al mínimo posible. Yo creo, Presidenta, que más allá de comenzar a ver en cada detalle, cada indicación, pudiéramos ir definiendo temas. Por ejemplo, si hoy día lo más importante es salvar la vida de los chilenos y asegurar un freno a la propagación, yo creo que deberíamos definir que la cuenta pública presidencial, y agrego también, porque son muy similares, la cuenta pública de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados, que se hace en el mes de julio, se puedan o se deban realizar telemáticamente en un 100%. En un 100%. Habrá que discutir si lo resolvemos ahora en la norma constitucional o se lo entregamos a un órgano del Congreso, es decir, 2/3 de los comités, o la sugerencia que yo creo que es más razonable, atendidas las características de la ceremonia, que se le entregue a la mesa de la Cámara y a la mesa del Senado. Que ellos resuelvan si es 100% telemático, cosa que yo aconsejo, obviamente. Si es 100% telemático, estas cuentas públicas presidenciales y del Congreso se haría en la presencia del presidente de la República, que es el que da la cuenta, y de los presidentes de ambas cámaras. 3 personas. 3 personas. Si uno considera que la presencia de 3 personas que son los que encabezan estos poderes del Estado es el requisito mínimo y que esas 3 personas garantizan de que no se va a afectar el nivel de propagación del virus, yo creo que todo lo demás se puede acomodar. Pero creo que el hecho básico sería determinar que sea 100% telemático por alguna de estas instancias y se realice en estas condiciones. Yo creo que eso se puede hacer perfectamente. Hoy día se hacen consejos de ministros en la moneda que tienen más presencia que lo que estoy sugiriendo y evidentemente resguarda el tema sanitario, que es lo fundamental. Si uno resuelve eso, todo lo demás carece de sentido postergar la realización de estas cuentas públicas, la del presidente de la República y de los presidentes de ambas cámaras, para una fecha distinta a la que está establecida. Por ejemplo, para septiembre. Desde ya anuncio, digamos, que me parece altamente inconveniente que se traslade esta ceremonia, estas cuentas públicas presidenciales, al mes de septiembre, porque va a caer en un periodo que es de propaganda electoral, que es propaganda electoral vinculado al plebiscito del 25 de octubre. Nunca en la historia de Chile se ha establecido una cuenta pública presidencial en periodos de campaña, porque evidentemente es imprudente y puede de una u otra manera, tender a una interferencia electoral. En segundo aspecto, ¿dónde se desarrolla? Si se desarrolla en Valparaíso, en Santiago, en sede del Congreso o en La Moneda. Si se hace de manera 100% presidencial, convengamos que no es tan relevante la cantidad de gente que va a asistir. Y por lo tanto, creo que yo fijaría el criterio de que se haga en alguna de las sedes del Congreso, ya sea la de el Valparaíso o la de Santiago. En ambas hay condiciones para realizarlo, en ambas se cumple el sentido esencial que tiene esta diligencia, que es que el presidente le rinda cuenta al Congreso. Y en tercer lugar, quizás yo llamaría la atención sobre la fecha del 1 de junio. El 1 de junio es una fecha única, es un día. Si llegara a estar en cuarentena el presidente de la República, por contagio o de manera preventiva, evidentemente sería imposible cumplir el 1 de junio y habría que realizar una reforma constitucional para poderla desarrollar en otra fecha, lo cual es un poquito absurdo que nosotros no resolvamos si hoy día estamos viendo en la mixta precisamente la situación en estado de excepción como este. Yo en ese caso aceptaría que se diera un plazo un poquito más amplio, similar al que tienen los presidentes del Congreso en el mes de julio, donde a ellos se les entrega la posibilidad de hacer su cuenta pública durante todo el mes de julio. Yo estaría de la idea de que al presidente se le permitiera, para que pudiera desarrollarla, durante todo el mes de junio, para evitar precisamente cuestiones bastante posibles, como son el contagio del virus o las cuarentenas. En síntesis, que la ceremonia sea 100% telemática, decidida por quienes resolvamos acá, ahí se garantiza el tema sanitario,
El lugar es indiferente si es en Valparaíso o en Santiago, siempre que sea una sede del Congreso, porque es el sentido inicial de la actividad. Y tercero, mantener la fecha, quizás ampliarla por un riesgo cierto que puede haber de contagio del presidente de la República o los presidentes de ambas cámaras. Eso por ahora, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Insulza y luego los diputados Díaz y Walker. Senador Insulza. Gracias, Presidenta. Yo creo que empiezo por aclarar que este tipo de cosas no tienen instrucciones partidarias y por lo tanto uno puede estar completamente de acuerdo. Nosotros somos 3 miembros del Partido Socialista que probablemente no estemos de acuerdo totalmente en las mismas cosas. Yo quiero decir que para mí es muy clave, sin embargo, lo que dice el diputado Soto al comenzar. Esto tiene que ser una sede del Congreso. O sea, la cuenta ante el Congreso Nacional del Presidente de la República se rinde en la sede del Congreso. O sea, la sede del Congreso en Valparaíso o en Santiago. Pero es la sede del Congreso. De preferencia sería en Valparaíso, si no se puede, por las condiciones tendrá que ser en Santiago, pero el Congreso no tiene otra sede. Ojalá tuviera más sedes en el país, pero no tiene más que esa. Y esa ambigüedad yo estoy por dejarla de lado. En segundo lugar, yo creo sí que, sin embargo, que es bueno buscar una fecha distinta. Y no me parece que el 1 de septiembre sea tan cerca de ningún evento. Será cerca de, sí, 2 meses antes del plebiscito, pero realmente no lo veo tan problemático y no creo que sea un periodo tan caldeado como hacerlo pocos días antes de las elecciones. Por lo tanto, si el presidente de la República prefiere el 1 de septiembre, yo lo digo muy francamente, yo prefiero allenarme al momento en que él quiera hacerlo. Está bien. No creo que sería bueno adelantarlo, atrasarlo menos, porque yo me temo, soy pesimista, que la pandemia va a estar en su apogeo entre junio y julio. No vamos a estar bien entre junio y julio. Por lo tanto, claro, yo tal vez con la llegada de la primavera y todas las cosas han empezado a mejorar, y ciertamente el 1 de septiembre no me parece una fecha demasiado lejana. Ni tampoco demasiado anterior poco anterior al plebiscito, son 2 meses más que suficiente. Dicho esto, yo quiero, sin embargo, hacerme cargo de una cosa que decía el senador Elizalde, o sea, tengamos un pleno acuerdo en esta comisión mixta, aunque nos demoremos un poco, los senadores no han hablado todavía, porque tenemos que llegar a defender esto, a insistir en que esto hay que votarlo favorable, lo que aquí se acuerda hay que votarlo favorablemente, porque lo contrario vamos a tener un enredo bastante grande, como él lo ha dicho. Entonces, yo estoy dispuesto a todo lo que he dicho a conciliarlo en lo que aquí sea de común acuerdo, salvo en que la cuenta se rinde en un local del Congreso Nacional. Eso me parece que es intransable. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el diputado Díaz. Don Marcelo. Gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. A ver, yo quiero plantear 2 cosas. Nosotros, una de las razones por las que en la Cámara acotamos la autorización al Congreso Pleno para funcionar telemáticamente la cuenta pública es porque hay varias hipótesis de sesión o de convocatoria a Congreso Pleno. Y efectivamente hay un vacío, porque debiésemos haber incluido la hipótesis de las cuentas públicas que tienen que rendir los presidentes de ambas cámaras. Pero si uno busca otro escenario, otras hipótesis de convocatoria del Congreso Pleno, hay una, por ejemplo, que no parecería en ningún caso razonable hacerla por medios telemáticos, que es, por ejemplo, la elección de un presidente o presidente de la República que reemplace al presidente por cese en sus funciones, por ese ejemplo. Yo no sé cómo está funcionando la votación telemática en el Senado, pero en la Cámara tenemos clara conciencia de que no sería apropiado que una hipótesis del Congreso Pleno convocada para esos efectos funcione telemáticamente, así que yo sería más bien partidario de perfeccionar lo acordado por la Cámara para agregar que también las cuentas públicas de los presidentes de ambas cámaras se realicen por este mismo medio. Eso es lo primero. Respecto de la fecha, yo comparto lo que plantea el diputado Leonardo Soto. La verdad es que efectivamente, no lo había reflexionado hasta esta mañana, el 1 de septiembre o el 5 de septiembre, que son las 2 fechas que se ha escuchado, están en medio del periodo de campaña del plebiscito constituyente. Y no parece razonable situar ahí la rendición de una cuenta pública del presidente de la República. Esa es mi opinión. Respecto del tema de la sede,
para los que somos diputados de la región de Valparaíso, el punto es que no haya un desplazamiento masivo, como suele suceder con la cuenta pública, que agudice la situación sanitaria que ya está viviendo la región. Y de ahí la razón por la que planteamos hacerlo por vías telemáticas y mediante cadena de radio y televisión. Pero comparto lo que planteó en su momento la presidenta del Senado, y lo planteó el senador Insulza también ahora, y es que esta es una cuenta pública que se rinde a la nación desde la sede del Congreso Nacional. Pero efectivamente, si es que lo entendí bien el diputado Leonardo Soto, tenemos la alternativa de la sede del Congreso de Santiago porque es sede del Congreso Nacional también. Y es una alternativa perfectamente viable. Ahora, en todos los casos, lo que tenemos que asegurar es que la presencia sea mínima. Porque en la Cámara, incluso cuando se trata de sesiones telemáticas 100%, los parlamentarios mantenemos el derecho de asistir presencialmente. Por tanto, hay funcionamiento de la sala y hay funcionamiento de las comisiones. No hay un régimen de sesiones telemáticas forzadas, por decirlo así, ¿no? Que obliguen a todo el mundo a no asistir. Quizá este podría ser el caso, ¿sí? Que lo estableciéramos en la propia reforma, que tratándose de la cuenta pública, sea que ésta se rinde en la sede del Congreso en Santiago o en la sede del Congreso en Valparaíso, solo asistirán los jefes de ambos poderes del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, acompañados, por cierto, de los equipos, soportes técnicos necesarios, mientras que el resto asistirán a la cuenta telemáticamente o mediante la cadena de radio y televisión. A mi juicio, por ahí hay también elementos que podrían ayudar a un eventual acuerdo. Y también tengo la preocupación, creo que la dijo el senador Elizalde, que esta es una reforma constitucional que requiere 3/5, si no recuerdo mal, ¿no? Y no sé si hay votos para un cambio de la fecha, según lo que pude explorar en la mañana. Y creo que ese es un tema que hay que tener en consideración. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Díaz. Tiene la palabra el diputado Walker. Diputado. Muchas gracias, Presidenta. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Solo quería adherir a lo que se ha señalado. Me parece que hay bastante más acuerdo del que pensábamos en todas las intervenciones. Efectivamente, yo creo que, y está muy bien lo que acota el senador Elizalde, hay que dar la posibilidad que la cuenta pública sea telemática también para la cuenta pública de la presidenta del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. A igual razón, la misma disposición. Segundo, me parece bien que en el caso de la cuenta pública del presidente se le dé la opción, la facultad de rendirla tanto en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso como en la sede nacional del Congreso en Santiago. También por un criterio sanitario, que es criterio que tiene que estar presente en esta discusión. Estoy de acuerdo con lo que se ha señalado en que, ya que estamos hablando de una reforma constitucional muy acotada, que esto no requiera la ratificación de los comités, porque ya sería poner una cortapisa adicional para una reforma constitucional muy específica bajo circunstancias extraordinarias. No tendría sentido remitirnos a las decisiones de los comités. Respecto de la fecha, una buena observación la que hace el diputado Soto. Yo tampoco lo había evaluado y tiene razón. Una cuenta pública del presidente en septiembre, en pleno proceso electoral para el plebiscito del 25 de octubre, no sería lo más aconsejable, no sería mezclar dos hitos constitucionales que tienen propósitos distintos. Me parece bien dar la posibilidad que esto sea en todo el transcurso del mes de julio. Me parece razonable. Ya estamos muy encima del 1 de junio, no puede haber tanta improvisación respecto a esta materia. Darle la posibilidad al Ejecutivo de ocupar todo el transcurso del mes de julio para hacerlo me parece muy razonable. Así que esa es mi opinión, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el senador Bianchi y luego la diputada Núñez. Senador Bianchi. Gracias, Presidenta.
Sí, lo primero es señalar de que por lo menos hay acuerdos con respecto, bueno, lo primero es saludarla y saludarlo a todos, diputados y senadores, y a nuestra Secretaría. Lo primero señalar es que estamos de acuerdo con respecto que debe ser dentro de la sede, ya sea Santiago o en Valparaíso, y la situación telemáticamente. Yo concuerdo con el senador Elizalde, además de incorporar todo lo que tiene que ver con lo que se hace en el mes de julio por parte del Senado y de la Cámara de Diputados, para hacerlo también telemáticamente. Pero la discusión de la fecha me preocupa, porque en definitiva, esto de dejar todo julio o no, es no reconocer la situación en la que estamos y en la situación que podríamos estar, que es que a lo menos la información que uno alcanza a manejar son los periodos de tiempo donde esta pandemia va a tener los mayores picos, el mayor alza de contagio. Entonces, no recoger eso, no tomarlo como la principal consideración, y por eso que estamos haciendo este cambio, yo creo que nos queda poco más que reflexionar con respecto a que esto no se haga en el mes de julio, que esto no se haga en el mes de junio, y hay una indicación, que además también me la solicitó el senador Quintana, que sea para el 1 de septiembre. Y yo entendí que había acuerdo para el 1 de septiembre, considerando lo que han dicho también los señores diputados, que va a ser en un periodo algo complejo en lo relativo a lo político, pero mucho más complejo en lo relativo a la situación de salud, a las personas que van a fallecer, a las personas que van a estar contagiadas. La realidad de Chile, yo creo que no nos va a permitir poder esto llevarlo a cabo en el mes de julio. Y por eso es que, insisto, que lo prudente, lo razonable sería intentar buscar un acuerdo. El gobierno está en la misma disposición de dejarlo para el día 1 de septiembre, tal cual lo establece además la indicación que he presentado. Gracias, senador Bianchi. Tiene la palabra la diputada Paulina Núñez. Diputada, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Saludo a todas y todos los presentes. Algunas ideas. Obviamente yo creo que ya estamos todos llanos a descartar junio. Yo me atrevería a decir, a propósito de la discusión que estamos escuchando, descartar julio, porque el motivo para descartar junio no creo que esté resuelto en el mes de julio, que son los meses más difíciles y de invierno a propósito de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Yo creo que el 1 de septiembre es una buena fecha. Sinceramente no me complico con que estemos en un periodo de difusión, de publicidad, de campaña del plebiscito, pero de lo contrario, llamaría a revisar cuál es la fecha. La verdad es que no me acuerdo de memoria, a lo mejor ahí me pueden ayudar, presidente, o por su intermedio algún parlamentario, pero que parte la campaña, como para poder decir una fecha próxima al inicio de la campaña, si es que ese es un problema, ya que la campaña no parte ni en junio ni los primeros días de julio. Lo segundo, sin duda, que la fecha que fijemos o los parámetros, yo me allano que sea presencial y en Valparaíso, pero dejando establecido desde ya la posibilidad que sea telemático y desde el ex Congreso en Santiago. O sea, creo que esas dos cuestiones tienen que quedar una prioritaria, pero tenemos que dejar una alternativa en subsidio porque nadie sabe lo que puede pasar a la fecha. Misma cuestión también pediría para las cuentas del presidente de la Cámara y de la presidenta del Senado, la posibilidad de que sea telemático cierto funcionamiento del Pleno. Y lo último que me parece de suma relevancia es que nosotros hemos venido en representación de nuestras bancadas. Por lo tanto, si yo me siento acá, no me siento en forma independiente, me siento porque el jefe de mi bancada con mi bancada me han pedido representarlos en la mixta, y lo que se acuerde acá se da, supongo, por lógica, que están al menos los 36 votos de la bancada de Renovación Nacional. Entonces, poner en duda que mi voto después no va a tener respaldo de mi partido en una comisión mixta y de esta relevancia de cuestiones de forma a propósito de la crisis que estamos viviendo, como es la cuenta pública del presidente, la verdad es que empezaría a escribir rápidamente para poder asegurar los votos de la bancada, porque creo que estamos discutiendo cuestiones que son relevantes a propósito de lo que decía un parlamentario, presidenta, de rendir cuenta del Ejecutivo en plena crisis, y por lo tanto creo que eso no debería estar en discusión, que se apruebe luego lo que acordemos en esta comisión. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. No tengo más palabras pedidas. ¿Hay alguien a quien no le haya dado la palabra que quiera intervenir? Secretario, ¿usted ve otras palabras pedidas? Presidenta.
Senador Galilea, lo estaba echando de menos. Echábamos de menos a Galilea. Sí. Buenas tardes ya. Es que usted, Presidenta, me había mandado todos los datos de la Comisión de Salud. No sí, me equivoqué, pero el secretario le había mandado los correctos. Está bien. Senador. Oye, yo, 2 o 3 cositas. Uno, estoy de acuerdo con lo que planteó el senador Elizalde, de dejar redactado esto de manera tal de que el Congreso Pleno en toda esta época pueda funcionar independiente de que sea o no sea para la cuenta pública que debe rendir el presidente. En segundo lugar, como lo han dicho muchos, el senador Bianchi recién, pretender hacer una cuenta en el momento más crítico de la pandemia, en que la cabeza de todos los chilenos va a estar en algo completamente distinto, me parece que no resulta muy apropiado y por lo tanto eso me parece que de cajón hace que parece prudente y razonable postergar esto. Y si ya postergamos junio, yo creo que la fecha 1 de septiembre es una fecha perfectamente razonable. Como decía la Paulina, el hecho de que estemos eventualmente cerca del plebiscito ni le quita ni le pone, me parece, a lo que debe ser el análisis de qué es lo que pasó, qué es lo que se espera que pase respecto a lo que pueda decir el presidente. Así que yo, corrigiendo esas 2 cosas, me estaría completamente de acuerdo. Yo creo que en general la bancada de senadores de Renovación Nacional también estarían en esa línea. Gracias, presidente. Gracias, senador. Me ha pedido la palabra el Ejecutivo. Ministro, voy a dar yo mi opinión. Voy a dar yo mi opinión antes de darle la palabra para que usted tenga la opinión de todos los senadores. ¿Le parece? Presidenta, para absorber la pregunta de la diputada Paulina Núñez. La fecha en que legalmente empieza la campaña es el día 26 de agosto. Es el día en que legalmente empieza la campaña. Ok. Eso es todo. Gracias, señor secretario. A ver. Es cierto, eso hay que considerarlo. Es verdad. Yo quiero señalar lo siguiente. Me parece a mí que el inciso primero, o en el inciso primero original, entiendo que tendríamos bastante acuerdo, incluso para que, ¿no es cierto?, el Congreso Pleno pudiera funcionar telemáticamente para la cuenta pública del presidente y para las cuentas públicas de los presidentes de la Cámara y del Senado. En eso creo que hay transversalidad y a lo mejor, como decía el diputado Soto, podemos ir aprobando, aunque esto efectivamente, por ser informe de una comisión mixta, se va a aprobar en todo, pero nosotros para avanzar, a lo mejor luego de escuchar al ministro, podríamos aprobar en ese sentido el inciso primero para ir avanzando. Creo también que hay acuerdo relativo en que es muy difícil, ¿no es cierto?, que la cuenta se rinda en junio o julio. Estamos en el pic de la pandemia, muy, muy difícil que eso se haga. Yo también estoy de acuerdo con que la cuenta pública se haga el 1 de septiembre o el 25 o 24 de agosto, 20 de agosto, de acuerdo, para que no toque con la fecha, ¿no es cierto?, de inicio de la campaña del plebiscito. Es conversable. Y también creo que estamos todos de acuerdo en que sea la fecha que sea la cuenta pública en esta situación de emergencia, o se hace en la sede de Valparaíso o en la sede de Santiago. Creo que esas son las 3 cosas. Ahora, entendiendo, porque acá, no obstante que lo vamos a aprobar, que puede el Senado, el Congreso Pleno actuar telemáticamente en un 100%, creo que también hay otro punto de coincidencia, y es que, no obstante que aprobemos eso, la idea es que siempre, aunque sea con el mínimo de personas, sea o en Valparaíso o en Santiago, en la sede del Congreso, al menos con las mesas de ambas cámaras. Yo espero que logremos un acuerdo, quiero escuchar al Ejecutivo para que avancemos y luego que ustedes me digan si al menos están dispuestos en que zanjemos el primer inciso en los términos señalados. Ministro, tiene usted la palabra. Gracias, Presidenta. Algunas consideraciones en base a lo que señalaban los señores parlamentarios. Primero, claro, uno puede pensar que, o podríamos pensar que si la corremos para julio, o
junio o julio las probabilidades aumentan de que se haga de forma presencial, que en el fondo es la razón para una postergación independientemente de cuál sea la fecha. Y yo creo que todos coincidimos en que las probabilidades de que pueda realizarse una cuenta pública de forma presencial en junio o en julio son cercanas a cero. Esa es la realidad. Entonces, correrla para junio o julio implica hacer la telemática prácticamente de forma segura. Esa es yo tengo la misma información que tienen ustedes y creo que no van a estar las condiciones ni en junio ni en junio para hacerla de forma presencial. Primero. Segundo, coincido con lo que señalaban prácticamente todos los parlamentarios. Aquí necesitamos resolver algo hoy día. Y el Ejecutivo, y ahí yo les pido comprensión, que naturalmente que la han tenido al momento de citar esta sesión de comisión mixta, porque estamos a 22 de mayo y requerimos tener certeza en torno a cuál es la decisión del Parlamento en relación a la fecha de la cuenta pública, por razones que todos se imaginan. Entonces, sería bueno poder despachar esto en el Senado y la Cámara de Diputados. Entiendo que están citados ambas cámaras para el próximo martes, para ratificar el acuerdo de la mixta. Y tercero, han surgido algunas dudas, tanto en el Senado como en la Cámara. Nos tocó presenciar ese debate en torno a que algunos parlamentarios consideren que sería inconveniente tener la cuenta pública en la moneda. La verdad es que yo creo que tienen razón, porque al final, si se hace algo distinto y no se hace en Valparaíso y se hace de forma telemática, porque la situación sanitaria así obliga a hacerlo, lo razonable es que se haga en la sede del ex Congreso en Santiago. Como decía el señor Elizalde en su intervención en el Senado, lo importante es que se comprenda que aquí se realiza esta cuenta pública frente a la nación, frente al pueblo, y los representantes del pueblo son los seres parlamentarios. Así que creo que ahí tienen un punto, y nosotros como Ejecutivo, Presidenta, para ir terminando, estaríamos disponibles, o sea, es resolución de ustedes, pero compartiríamos el hecho de que la propuesta contenga expresamente la sede del ex Congreso en Santiago como alternativa si esto no puede realizarse en Valparaíso. Nos gustaría, eso sí, con esto termino, poder despachar ambos temas hoy día, porque si despachamos hoy día únicamente, o los señores parlamentarios despachan únicamente hoy día el tema telemático, después no nos va a quedar tiempo para resolver en la reforma constitucional que está en primer trámite, porque no se zanjaría la semana que viene, y ya pasaríamos a estar solamente a 5 o 4 días de la cuenta pública del 1 de junio, en la misma semana en que estaríamos resolviendo la prórroga. Entonces, si bien entiendo el punto del senador Elizalde, yo creo que también podría funcionar como incentivo para que se apruebe, porque si va el tema telemático y va de forma residual la posibilidad de realizarlo el primero, si va la prórroga de la cuenta y va el tema telemático, digamos, aprobado de la mano, va a ser muy difícil que los parlamentarios se opongan, porque si se oponen al acuerdo de la mixta, quedaríamos en la actual situación y nadie quiere realizar una cuenta pública presencial ahora el 1 de junio en Valparaíso. Gracias, ministro. Tiene la palabra el senador Elizalde, me la pidió. Senador. Presidenta, hay un precedente cuando se discutió, no me acuerdo, a ver, hace un año atrás, en que se votó una comisión mixta respecto de, me parece que fue el proyecto de identidad de género, para que la votación se dividiera en sí. Sala. Así fue. Entonces, pero eso fue un acuerdo unánime de la comisión. Porque yo entiendo lo que dice el ministro. El ministro dice, bueno, si hay mayor presión se va a aprobar todo. Pero yo no correría ese riesgo, ministro, porque los 3 diputados hablaron, 3 de los 5 diputados que están en la sesión hablaron en contra de correr la fecha para septiembre. Y yo he estado haciendo consulta por celular, por WhatsApp, para ver en qué estaban los demás senadores, y me di cuenta que hay una división muy importante de las bancadas. Entonces yo no correría el riesgo. Entonces una posibilidad es que si ambos temas se abordan hoy día en la comisión mixta, pero que haya el acuerdo unánime y votarlos por separado para que no correr el riesgo de que quedemos en el peor de los mundos, que es que al final no tengamos ni cuenta telemática ni cambio de fecha, y que significaría que fracasaría la cuenta. Lo planteo como idea, porque mi percepción es que no está claro que existan los 3/5 para aprobar el cambio de fecha. Si bien en la propuesta que hay del Senado es bastante transversal, me da la impresión que en el Senado probablemente hay más apoyo que en la Cámara, pero aún así yo he estado haciendo los cálculos con los senadores de oposición con los que he hablado, y el de hipótesis incluso que votaran todos los senadores del oficialismo por la reforma, creo que va a estar muy estrecho.
Entonces yo no correría ese riesgo. Entonces, para ser responsable, si hubiera acuerdo unánime en la comisión, que los dos temas se aborden separadamente en la votación en sala, habiendo ya un precedente en la materia. Porque por lo que escuché del diputado Walker, que se abrió a julio, pero no a septiembre, del diputado Soto y del diputado Díaz, se manifestaron en contra de que la cuenta sea en septiembre. Y lo segundo es que efectivamente la campaña empieza 60 días antes, entonces ya estamos hablando de agosto. Lo último, yo creo que veamos lo que ocurrió en España. En España es una situación mucho más compleja que la nuestra. El presidente de gobierno va toda la semana y rinde cuentas. Solo ante los jefes, el equivalente jefe de bancada o líderes de partidos políticos. Estamos hablando que son 300 y tantos los diputados en España, y sin embargo rinde la cuenta ante no más de 15 personas. Toda la semana, en un régimen parlamentario, es distinto que el mensaje de la nación del presidente de la República. Por tanto, sea en julio, sea en septiembre, en la hipótesis que en septiembre incluso esperamos que así no sea, pero que las cifras sigan siendo malas, de todas maneras, una cuenta pública donde el presidente habla ante los integrantes de las mesas de ambas corporaciones y los jefes de bancada y nadie más, estamos hablando, y cada uno sentado a 10 sillas de distancia, podríamos decir, es una cuenta que puede cumplir con los estándares sanitarios necesarios. Porque reitero, independientemente de que todos estamos optimistas o esperanzados más bien de que esto mejore, no está todo claro que de aquí incluso a septiembre el cuadro sanitario sea ostensiblemente mejor. Entonces, por tanto, hay que tomar las providencias para que esta cuenta se realice. En la sede del Congreso, eso es evidente. Esto no es irrelevante porque el presidente va a la sede del Congreso porque le rinde la cuenta al pueblo y por tanto lo hace simbólicamente ante los representantes del pueblo, que son los parlamentarios. Por eso en todo el mundo este tipo de cuentas se realizan ante el Congreso, no solo en los regímenes parlamentarios, donde el jefe de gobierno tiene que ir a rendir cuenta al Parlamento, también en los sistemas presidenciales como ocurre en Estados Unidos. Y el Congreso tiene dos sedes, en Santiago y en Valparaíso. Solo puede sesionar presencialmente en Valparaíso, pero si se autoriza una cuenta telemática, obviamente lo puede hacer en cualquier parte del territorio nacional. Y por tanto podría hacerlo perfectamente en la sede en Santiago. Gracias, senador. Tiene la palabra la diputada Núñez. Diputada. Diputada Gracias, Núñez. Presidenta. Sí. Presidenta, es que tengo una duda, porque por su intermedio lo que yo entendí respecto al menos de los diputados es que levantan la alerta del 1 de septiembre a propósito de que estaríamos en un proceso de campaña por el plebiscito. Pero ellos no están porque se rinda la cuenta ahora. Insisto, lo estoy haciendo a modo de pregunta, lo estoy planteando a modo de pregunta porque de lo contrario, claro, ahí sí que estaríamos, me imagino yo, a foca cero o con la cosa bien dividida. Yo tengo entendido, Presidenta, que mayoritariamente el Congreso se está allanando a postergar la cuenta, entendiendo que hoy día estamos en plena crisis, que los focos, creo yo, de todas las autoridades no están precisamente en rendir cuenta. Ya vendrá el minuto de rendir cuenta, como lo estamos viendo ahora, ya vendrá el minuto de que cada uno tome su rol y su posición política, pero hoy día deberíamos estar todos concentrados no en preparar o asistir a una cuenta, sino que a poder sortear de buena forma el invierno en medio de esta crisis, de esta pandemia sanitaria. Por lo tanto, insisto, Presidenta, si hay un acuerdo mayoritario en prorrogar la cuenta pública y que no se realice el 1 de junio, entonces empecemos la discusión de si es el 1 de septiembre o es, por ejemplo, una semana antes de que parta la campaña, porque además ya nos ha informado, se corroborado don Juan Pablo, parte el 26, entonces creo que tampoco estamos hablando de una campaña que parta a mitad de julio. O sea, creo que hay que empezar a despejar la fecha, si es que es lo que yo al menos he entendido en esta sesión y también públicamente en las intervenciones de cada uno, ahí estamos allanados a prorrogar la fecha de la cuenta pública. Gracias, Presidente. Gracias. Señor secretario, le solicito si nos puede poner en la pantalla la propuesta del Ejecutivo. Presidenta. Diputado Soto. Sí, yo concuerdo con lo que plantea la diputada Paulina Núñez. Hay que aclarar, pero de manera absoluta y categórica, cuál es la postura respecto de cambiar la fecha de la cuenta pública presidencial. La postura de la totalidad de la bancada del Partido Socialista en la Cámara de Diputados es mantener la fecha de la cuenta presidencial, no cambiarla. Y en eso hay que ser bien categórico. Por lo tanto, y entiendo que muchas bancadas de la Cámara de Diputados mantienen la misma postura, y eso es un hecho de este debate que no puede ser colocado en duda. Ahora bien, nosotros entendemos también
de que hay una pandemia generalizada y por lo tanto hay que tomar algunas medidas que mitiguen, atenúen o impidan la propagación del virus a propósito de esta cuenta pública. Y en ese sentido están las medidas que son precisamente, que cumplen ese objetivo, que son hacer la cuenta pública presidencial completamente telemática. Solo presidente de la República y los dos presidentes de ambas corporaciones. 3 personas para cumplir con el mandato constitucional. Si uno hace esa cuenta pública, no tiene ninguna justificación para postergarla, ni llevarla al mes de julio, agosto, septiembre, a ninguna parte, porque eso pasa al estándar completamente establecido por las medidas sanitarias. Hoy día, tan es así que hay muchas cuentas públicas que se están haciendo en este mismo mes, de varias instituciones que tienen autonomía constitucional y legal, y se hacen a veces con más participantes que los 3 que estoy proponiendo. Consecuencia, mantener esa medida telemática es la que asegura que se haga en la fecha establecida. Ahora, si se quiere cambiar esta fecha de la cuenta presidencial y llevarla al periodo de campaña electoral de la decisión del plebiscito constituyente del 25 de octubre, que comienza el 25 de agosto, yo creo que nosotros abrimos un frente de polémica que va a ser gigantesco, porque mucha gente va a pensar que se está tratando de impedir la realización del plebiscito, cuestión que está instalada en algunos grupos políticos de este país, con la idea de postergarlo. En consecuencia, nosotros deberíamos tratar de resolver los problemas sin abrir otros. Y eso pasa por mantener las fechas correspondientes y tomar las medidas que favorezcan el control sanitario. Por último, presidente, le hago una sugerencia. Como al parecer hay divisiones respecto a los temas que tenemos que resolver, y esta reforma constitucional tiene un quórum altísimo, que es del 60% de los parlamentarios, le sugeriría que pudiéramos suspender esta sesión con el objeto de que los que representamos a las bancadas, podamos establecer con mayor claridad y precisión cuáles son los puntos que vamos a defender y que van a producir un acuerdo que sea sostenible posteriormente cuando fuera llevado a sala. Porque haríamos mal nuestro trabajo si ponemos en votación simplemente las indicaciones y se ganan por voto dividido, porque probablemente estaríamos hipotecando, poniendo en mucha incertidumbre la aprobación después en la sala. Yo por eso ratifico que sería interesante que pudiéramos suspender para continuar en la tarde y ahí poder despacharlo, pero conteniendo mayor claridad cuáles son los acuerdos de más de un 60% en esta comisión mixta. Eso, presidente. Ofrezco la palabra para lo que ha señalado el diputado Soto. Presidenta. Presidenta. Diputado Díaz y luego el senador Bianchi. Gracias, Gracias, presidenta. Yo comparto lo que ha señalado el diputado Soto, porque cuando nosotros votamos en la Cámara, nunca estuvo la duda respecto de la realización de la cuenta pública en la fecha que está establecido. El punto era cómo lo hacíamos para evitar una aglomeración que pudiese significar un riesgo de crear un foco de contagio adicional en el momento más álgido de la pandemia, pero no hubo ninguna reflexión, ninguna consideración respecto de no hacer la cuenta pública en la fecha que está prevista en nuestra normativa. Yo no tuve tiempo de consultar a toda mi bancada, pero había opiniones efectivamente contrarias a la idea de modificar la fecha. Entonces, podemos correr el riesgo de no tener los votos. Entonces, a mí me parece que la propuesta que hace el diputado Soto es razonable, que nos demos un cuarto intermedio para intentar construir algún acuerdo, porque al menos ya tenemos resuelto 2 cosas, que tenemos las alternativas de las 12 del Congreso, que efectivamente no debiese tratarse, no sé quién lo planteó, pero no debiese tratarse en este caso de una decisión sujeta a los comités, sino que quede resuelta en la propia reforma constitucional, de manera tal que sea autoejecutable. Pero no tenemos un acuerdo que garantice aprobación posterior respecto del cambio de fecha. Y sí tenemos acuerdo en incorporar la cuenta de los presidentes de ambas cámaras en el periodo, de la presidenta y el presidente de ambas cámaras, según corresponde, en la fecha que también está establecida en la propia Constitución. Entonces, yo diría, ojo con el tema de la fecha, que creo que es el único punto donde tenemos un disenso que puede tumbar la reforma, porque
como se vota como un paquete, no tenemos mucha alternativa. Gracias, diputado. Diputado senador Bianchi, por favor, tiene la palabra. Sí, no, muy breve, Presidenta. Escuchando ambas presentaciones de los dos diputados, bueno, yo creo que lo que correspondería ahora es precisamente buscar una hora en la tarde para poder intentar llegar al acuerdo de la fecha. Hay sensibilidades en esto. Efectivamente siento de que la única situación que hoy día no nos va a permitir llegar a acuerdo es precisamente la fecha. Por lo tanto, la sugerencia es que pueda acoger, Presidenta, la solicitud de los diputados y busquemos una hora en la tarde para poder zanjar la situación. Seguir en esto ahora, la verdad es que vamos a seguir dándonos vueltas en la misma discusión con respecto a la fecha. Si bien yo soy partidario de que esta sea para el 1 de septiembre, entiendo las sensibilidades de lo que pudiera ocurrir políticamente, pero lo que hemos puesto nosotros tiene que ver con la sensibilidad humana, las vidas que se están perdiendo, la situación de crisis, y yo no sé si el país va a tener una mirada de esta presentación de esta cuenta pública del presidente en un periodo donde, sinceramente, por todos los datos que uno tiene de información, se prevé que es de un máximo muy considerable con respecto a las vidas y a la salud en nuestro país. Pero bueno, yo creo que hay que acoger lo que dicen los diputados y tratar de buscar un consenso para zanjar el tema de la fecha, y para eso usted nos proponga en la tarde una hora para podernos volver a reunir. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Presidente, ¿le pido la palabra? ¿Quién me habla? No lo veo. Coloma, Juan Antonio Coloma. No. Muy bienvenido, tiene usted la palabra. Diputado Coloma. ¿Ahí sí? Ahí sí, lo escucho. Sí, perdón, he tenido problemas con internet toda la mañana, como se pueden dar cuenta. Muy breve, yo comparto lo que alcancé a escuchar del senador Bianchi respecto de la importancia de tenerla cerca de septiembre. Yo soy partidario en lo personal de hacerlo quizás un poco antes del inicio de la campaña del plebiscito, para evitar que se pueda malinterpretar cualquier dicho o hecho que haga el presidente. Pero también creo que hay que tomar en cuenta y tener en consideración que para redactar, para la cuenta pública en sí, se requiere de un esfuerzo importante de todos los ministerios para poder hacer la cuenta pública, y lo que va a significar es que vamos a tener a ministerios que hoy día están dedicados 100% a enfrentar el tema de la pandemia, dedicados a hacer o a afinar los detalles de una cuenta pública. O sea, cuando nosotros le digamos a la ciudadanía que el ministro de Salud o el subsecretario o quien sea está dedicado durante los próximos días a preparar la cuenta pública, honestamente creo que no tiene sentido. Es verdad que hay equipos técnicos, hay equipos además, pero obviamente la información, la información final la tienen que ir dando los ministerios. Además creo que la cuenta pública, si se realiza en esta fecha, va a estar únicamente con la mirada de la pandemia. Y tenemos que ser capaces de tener una mirada quizá un poquito más amplia de lo que pasó y de lo que viene. Y no de poner una mirada exactamente en la semana que todo indica vamos a estar probablemente en el pic de los contagios, al menos aquí en la región metropolitana. Entonces, creo que decir que hay que hacerla igual, muchas veces que peca quizás de un poquito de exceso de entusiasmo, cuando hoy día hay que entender que el país está en otra, están mirando otros problemas, estamos todos abocados a otro, para decirle a los ministros o ministerios respectivos que el esfuerzo ahora tiene que ir destinado a preparar una cuenta pública. Honestamente, no le veo un sentido, y creo que ojalá podamos hacer un esfuerzo de votar, eso sí, yo le quiero decir al tiro, yo soy partidario de votarlo todo en un mismo paquete y no de hacer una división de la votación. Creo que si es que ya hay algunos que quieren hacerlo ahora, bueno, será entonces presencial, pero y que se asuman los costos de esa decisión, pero a mí me complicaría decirle a la ciudadanía que vamos a tener un gobierno que la próxima semana va a estar mitad tiempo en la pandemia, mitad tiempo preparando la cuenta pública. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. A ver, entonces, vamos a suspender y nos vamos a poner de acuerdo a dejar al tiro citado para la tarde en una hora que todos podamos. Sé que el Senado tiene régimen interno cerca de las
3 para que veamos a qué hora puede ser. Entiendo, para que nos quede claro y todos podamos sociabilizar con nuestras respectivas bancadas, estaríamos de acuerdo en el inciso primero, agregando además las cuentas de los presidentes de ambas cámaras. Segundo, estaríamos de acuerdo con incluir que esto se puede hacer en Santiago o en la sede de Valparaíso. Estaríamos de acuerdo que se votara, bueno, eso lo va a ver, todo en un mismo paquete, de acuerdo, más que de acuerdo, eso es lo que se significa en los informes de la comisión mixta. Y lo que estaríamos en desacuerdo, y es lo que tenemos que sociabilizar, que a mí también me preocupa porque así como ustedes lo han señalado respecto de los diputados del Partido Socialista, yo también le puedo decir que estuve en la sesión y la mayoría, ahí difiero con el diputado, con el senador Elizalde, la mayoría en el Senado estaba por cambiar la fecha, por prorrogarla. Entonces tenemos que buscar un consenso en que se apruebe en la Cámara y que se apruebe también en el Senado. Yo quisiera proponerles, para que ustedes también lo sociabilicen, que sea el 24 de agosto, es decir, antes de el inicio de la campaña del plebiscito, porque ya el 1 de septiembre, como aquí se señaló, ya habría partido la campaña y para evitar el problema. Creo que hacerla ahora o en julio es absolutamente perjudicial, no se va a entender, va a estar abocada a una pandemia y no va a cumplir el fin de una cuenta pública en que solamente nos tiene que dar cuenta el presidente, no de una crisis que se está viviendo, sino que de eso y mucho más de todo lo que ha pasado en el país desde junio del año pasado hasta esta fecha. Eso creo que serían los temas. Nos queda ponernos de acuerdo en el horario. Senador Bianchi, ¿usted participa de los comités? ¿A qué hora tienen? Nosotros tenemos comité a las 15 horas. Yo sugiero a las 17, si le parece, porque además tiene que ser con 4 horas de diferencia. Van a ser la 1, sería a las 5. ¿A las 5 de la tarde alguien tiene de los señores diputados y senadores problema en que sea a las 5 de la tarde? Presidenta, yo tengo un problema, podría hasta las 17:40. Me están hablando todo al mismo tiempo. El senador Araya dijo que tiene problema hasta las 17:40. Yo podría hasta las 17:40, porque a las 17:45 tenemos reunión del comité del PPD y tenemos que zanjar varios temas. Hasta las 17:40 puede usted. Senador Insulza. Yo tengo un compromiso a las 5 de la tarde, pero yo creo que podría ver con otro senador del Partido Socialista que me reemplazara. Así que, si es que todos los demás están de acuerdo en esa hora. Yo no tengo una entrevista que no puedo postergar. Gracias. Diputada Núñez. Presidenta, solicitar que en la tarde se cita hasta total despacho. Si llegamos a acordado nos vamos a demorar 10 minutos, pero si no, no nos van a dar los tiempos. Gracias. Ok. Puede ser, senador Bianchi, usted a las 4:30 para que alcance el senador Araya, o es muy encima de... Ningún problema, para que también el senador Araya en este proyecto igual ha aportado muchísimo. Así es que lo que pasa es que yo le digo por las 4 horas que tenemos de diferencia para poder citar. Eso se lo va a decir el secretario, pero si a las 4:30 ningún problema. Senador Insulza. Presidenta, mire, propongo lo siguiente, para no tener problemas reglamentarios. Presidenta, yo no he pedido la palabra. Senador Elizalde, por acá, presente. Senador Elizalde. Hubiera unanimidad en la comisión, porque el fair play es muy importante. Y para no tener el problema reglamentario al cual se referencia el senador Bianchi, de las 4 horas, no levante la sesión, presidenta. Le propongo que la suspenda. Exacto. Estamos suspendiendo. Si estamos viendo... De esa manera se puede hacer con menos de 4 horas de anticipación, siempre que haya unanimidad, ojo, porque el fair play aquí es muy importante. Entonces, senador, efectivamente estamos suspendiendo, pero estamos viendo a qué hora más o menos retomamos en que puedan todos. Secretario. No hay problema si están todos presentes en citar con menos de 4 horas de anticipación, porque están todos los senadores presentes, los miembros de la comisión. Sí, pero suspendemos y así no hay una nueva citación. Es que la suspensión es por media hora, máximo 1. Y la verdad es que esta tampoco se citó con 4 horas, así que no hay ningún problema en citar de nuevo a la hora que usted me diga. A las 4 se le parece. Presidenta. Yo también prefiero las 4. No, senador presidenta. Diputado. Presidenta, gracias. Dígame. No, lo que pasa es que estamos iniciando ahora la Comisión Mixta de Infancia. Y estamos votando hasta total despacho para que sea ratificado también por ambas cámaras la próxima semana. Entonces,
yo le pediría que no fuera antes de las 4:30, porque puede ser que esa votación se alargue, un proyecto muy largo. Ok, 16:30. 16:30 entonces. Que nos Y envíe el ahí senador el link. Insulza podrá ser reemplazado por el senador Elizalde y por último, por el momento en que tenga que salir. Que haga más corta la entrevista al senador Insulza. Es irreemplazable el senador Insulza, pero puedo representar a la bancada. Solo por esta vez, senador Elizalde. Solo por esta vez lo aceptamos aquí en la Comisión de Gobierno. 4:30 entonces. 4:30, que manden los links para la reunión. Que lo manden, Muy bien, que y lo les manden pido al que correo. lleguen, ojalá con la mayor sociabilización posible de sus bancadas para que podamos este informe. Ojalá aprobarlo en unanimidad y ojalá tener la misma suerte en las respectivas salas. No sueñe tanto, no sueñe, presidenta. No importa, sí, hay que soñar siempre. Bien, damos por levantada esta sesión entonces. El ministro queda cordialmente invitado a las 4:16, a las 4:30. Hasta luego. Gracias, presidenta. Estaremos.